Fíjense que curioseando por allí me encontré con que la semana pasada, la semana de los primeros días de abril, se conmemoran 23 años de la reintroducción del lobo gris mexicano a su hábitat natural. Y para esto invité a Óscar Moctezuma, que ya es querido amigo y además invitado frecuente de Amores de Garra, para platicar acerca de esto, porque el lobo mexicano es un animal hermoso, además de que seguramente tiene funciones muy específicas en su hábitat. Y para esto está aquí Óscar para platicar con nosotros, quien, si ustedes se acuerdan, es el fundador de Naturalia y hace varios años también acaba de tener su aniversario. Fundó esta asociación que en 1990 y que se ha posicionado como una de las más activas en el desarrollo de proyectos de conservación y difusión ambiental en el país. Óscar es además fellow de la Asociación Internacional Ashoka, que apoya a emprendedores sociales en todo el mundo. Es miembro de muchas otras organizaciones conservacionistas y ambientalistas. Ha impartido clases a nivel medio superior, más de 600 pláticas y conferencias, y ha escrito unos 50 artículos o más de divulgación en distintas publicaciones científicas, además de ser fotógrafo aficionado de la naturaleza, y ha participado en la producción de videodocumentales, cortos y programas de televisión sobre la naturaleza en México. Óscar, bienvenido otra vez a Amores de Garra. Qué bueno que estás por aquí. Muchas gracias, Dominique. Siempre es un placer hablar contigo, platicar. Al contrario, oye, pues platícanos. Primero yo creo que sería importante entender por qué es importante que el lobo gris esté de vuelta en su hábitat, que además ahorita fuera del aire hablábamos, me decías que, no es nada más México, sino que está en Arizona, en algunos lugares de California, me parece. Entonces, ¿cuál es la función y la importancia del lobo gris? Mira, el lobo como especie, el lobo es uno de los depredadores tope, es decir, de los cazadores más grandes en los ecosistemas que habita. Es un animal del hemisferio norte. Se desarrolló o evolucionó en el viejo continente, en Asia, en Europa, y eventualmente migró a América, donde también evolucionó en Norteamérica. El lobo, como es cazador, digamos, especializado en los grandes animales, ejerce una actividad, una presión muy profunda en las dinámicas naturales de los ecosistemas. Se dice que el lobo es una fuerza reguladora casi tan importante como la luz del sol en los ecosistemas que habita, porque altera, digamos, el comportamiento de muchos animales que a su vez tienen una influencia muy importante en cómo ese ecosistema, digamos, se mantiene, evoluciona de una manera sana. Entonces, siempre la ausencia de los lobos es algo que genera un declive en la diversidad natural de estos ecosistemas, y su presencia es algo que regula toda esta dinámica natural de manera que los ecosistemas están sanos. Pudiera ponerte un par de ejemplos, cosas que no parecen tener vinculación, pero se ha visto que cuando no hay lobos hay un deterioro de las cuencas hidrológicas, que tiene que ver una cosa con otra. No me digas, qué interesante. Se empieza a notar, por ejemplo, la pérdida de cuerpos de agua. ¿Qué tiene que ver con que haya lobos o no haya lobos? Bueno, resulta que los lobos cazan a sus presas, que son generalmente estos grandes herbívoros, cerca de los cuerpos de agua. Y entonces lo que sucede es que las presas están habituadas a acercarse a beber y salir corriendo. No permanecen cerca de los cuerpos de agua. Pero cuando los lobos desaparecen, las presas se vuelven más confiadas y pierden su movilidad, se vuelven más sedentarias y permanecen por más tiempo cerca de los cuerpos de agua, que es donde siempre hay, digamos, hierba fresca, verde, y donde siempre tienen agua. Entonces, la presencia constante de estos grandes herbívoros cerca de los cuerpos de agua produce un efecto de erosión en el suelo, porque sobrepastorean la vegetación y con sus pisadas van, digamos, erosionando todo el suelo que mantiene los cuerpos de agua. Y llega un momento en que incluso se comen los renuevos de los árboles, que con sus raíces mantienen todos estos cuerpos de agua, toda la cavidad, digamos, que mantiene el agua, y entonces empieza a haber pérdida de la capa de agua que
que mantiene estos sitios. Entonces, pues parecen cosas inconexas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver, pero resulta que se han dado cuenta que la ausencia de los lobos pues genera fenómenos como este. Y obviamente pues al perder cuerpos de agua, al perder vegetación, al perder diversidad, muchas otras especies se ven afectadas. Por eso la presencia de los lobos es tan importante y tiene un efecto tan profundo en la salud de un ecosistema. De ahí que sea tan importante también pues conservarlos en su hábitat. Desgraciadamente los lobos también enfrentan este estigma que los hace ser percibidos como animales peligrosos, animales dañinos. Los lobos son animales cazadores de grandes mamíferos y cuando llegó el ser humano a América con su ganado, empezó a desplazar las presas nativas del lobo, el venado, los ciervos, todos estos animales que eran los que ellos cazaban. Y cada vez había menos comida disponible para los lobos, entonces empezaron a darse eventos de depredación, es decir, ataques de los lobos al ganado. Y esto desató una guerra contra el lobo, tanto en Estados Unidos, en Canadá y en México. Esta guerra se dio básicamente con trampas, con armas de fuego, pero principalmente con veneno muy muy peligroso, que obviamente no solamente dañaba a los lobos, sino a todos los animales depredadores, porque lo que se hacía era poner carne envenenada en el campo para que pues cualquier animal que llegara pues la descubriera y muriera envenenado. El lobo enfrentó una campaña muy fuerte en México y en Estados Unidos para su erradicación, ¿no? Para erradicarlo, exacto, en los años 50. Y los años 50 fue muy exitosa. Fue muy exitosa al punto de que el lobo mexicano, que era, digamos, la raza más pequeña y más sureña de los lobos en el continente americano, que habitaba originalmente el sur de Arizona, Nuevo México, Texas, todo el norte de México hasta el centro de nuestro país, pues toda esa población, esa raza de lobo se vino abajo. En Estados Unidos desaparecieron alrededor de los años 70 del siglo pasado, y para finales de esa década de los 70 en México quedaba un lado de lobos, eran los últimos que sobrevivían de la raza de lobo gris. Y afortunadamente estos lobos, los últimos que había, fueron capturados para ser llevados al cautiverio, y de esta manera iniciar un programa de reproducción para aumentar su número y volver a liberarlos, que es lo que finalmente se está celebrando ahora tras 23 años de haber iniciado. Con esto, pues digamos, se pretendió resolver todo este daño que se le hizo al lobo y reintegrarlo a su hábitat, porque era, pues finalmente nos dimos cuenta de que era mayor el daño que se enfrentaba ante la ausencia de los lobos que la realidad de su impacto en la ganadería. Los lobos no es que quieran matar ganado, sino te lo matan cuando no hay nada que comer. Sí, sus presas naturales, ¿no? Pero ahora con todo esto, Oscar, viene un trabajo de rehabilitación de estos ejemplares, que eso ya sucedió, pero del monitoreo de la población en la vida silvestre, mitigación de riesgos y también la educación ambiental para que no haya esta campaña de extinción de estos animales nuevamente, y mejorar el hábitat y, no sé, como que promover los servicios ambientales y otros esquemas para proteger la tierra donde ellos están, y que no pase esto que decías, que ellos ya no tienen a los animales que normalmente se comían y se vean obligados a ir contra el ganado, y por eso empiece otra vez la historia. Tengo entendido que hay 186 ejemplares después de 23 años. Fíjense, Garra Escuchas, el tiempo que toma reintroducir a una especie, y me contabas que en México inició esta campaña en 2011 y que los primeros lobos que introdujeron los mataron, ¿verdad? Los 6 que introdujeron. Sí, fue una cosa pues muy frustrante. Bueno, mira, nosotros desde hace más de 20 años, junto con otras organizaciones y especialistas, nos abocamos a promover la recuperación del lobo en nuestro país, porque finalmente se trata de una especie nativa, es el lobo mexicano, y también aquí desapareció a finales de los años 70, principios de los 80. Por completo, desapareció por completo. Desapareció por completo. Los últimos lobos, algunos fueron capturados para este programa de reproducción en cautiverio, pero los últimos lobos silvestres, digamos, pues fueron envenenados, fueron cazados y desaparecieron por completo. Total que los últimos lobos que sobrevivían, al lobo se le consideró por muchos años como una especie virtualmente extinta, porque solo sobrevivía en cautiverio, no había ya lobos silvestres. Pero
eso brindaba la posibilidad de que hubiera animales en cautiverio, de recuperar la especie, llevando algunos de estos ejemplares nacidos en cautiverio de regreso a la naturaleza, a los bosques, a las montañas. Y fue lo que empezó a hacer primero el gobierno de los Estados Unidos en Arizona y Nuevo México. Empezaron a liberar lobos nacidos de este programa de reproducción en cautiverio. Y como México también estaba participando, aquí en México, varios zoológicos y centros de reproducción han estado reproduciendo estos lobos, y finalmente teníamos ya una población lo suficientemente grande en cautiverio para iniciar con la liberación. En el año 2011, mi agrupación Naturalia fue la responsable de llevar a cabo las primeras liberaciones de lobos. Lo hicimos en Sonora, en una zona cercana a la frontera con Arizona y Nuevo México, pero esto que decías, este estigma que carga el lobo, que es percibido como un animal peligroso, como un animal, pues incluso a veces hasta maligno, ¿no? Diabólico, todas estas leyendas que hay, hacían que la población local estuviera muy peligrosa, y pues desde luego hubo reacciones a la liberación. Los ganaderos se opusieron y empezaron de manera ilegal a envenenar a los lobos también. Y esos 6 lobos que nosotros liberamos fueron envenenados en menos de 2 meses. Que después de tanto trabajo, qué frustración, qué furia, qué horror. Completamente, pero pues bueno, obedece ciertamente a que no hay esta conciencia ambiental. La educación ambiental ha sido pobre, que es algo en lo que nosotros trabajamos mucho, pero también hace falta la aplicación de la ley, porque finalmente es una especie protegida, y la protección significa que quien lo case o lo moleste en el campo pueda ser sancionado. Ahí faltó aplicar la ley, las sanciones que eran necesarias para desincentivar este tipo de acciones ilegales. Pero bueno, en Estados Unidos han logrado, con la aplicación de la ley, con áreas protegidas, con educación ambiental, pues que esta población se vaya estableciendo. Ya ahorita pues son más de 150 ejemplares. Eso habla de una recuperación bastante buena, aunque no suficiente. Y lo mismo en México, pues se han seguido las liberaciones, no con el mismo éxito. Ha seguido habiendo pues envenenamiento, que es ilegal. Pero ya hay algunos lobos pues corriendo de manera silvestre allá en las montañas de Chihuahua y Sonora, ¿no? Eso es una buena señal. Es una buena señal, pues no queda más que desear que se puedan reproducir libremente y que puedan sobrevivir a todos estos ataques y esta mala fama y todo esto. Y pues también lo importante es que haya concientización de la importancia, todo esto que nos decías al principio, de su papel dentro del bosque, dentro de los lugares en los que habita. Oscar, como siempre, es una maravilla tenerte. Muchísimas gracias. Y pues Garra Escuchas Naturalia es una asociación que hace un trabajo increíble, mismo ahora durante la pandemia. Y si quieren saber y aprender más al respecto, ¿dónde te pueden ubicar? Nuestro sitio web es naturalia.org.mx. Y también búsquenos en nuestras redes sociales, estamos como Naturalia-AC. Ahí tenemos toda la información sobre este proyecto del lobo y sobre muchos otros proyectos de conservación. La población se sume. Estamos en una situación pues de amenaza, porque así como tenemos el tema del cambio climático, está la pérdida de biodiversidad como otra de las grandes amenazas. Y México es el país con mayor especies en peligro de extinción. Tenemos que hacer algo drástico para cambiar este panorama y recuperar nuestra biodiversidad. Ojalá se sumen muchos a nuestra tarea, que es vital para la supervivencia de todos, ¿no? Sí, creo que después de esta pandemia cada vez estamos entendiendo más. Algo que leí ayer también, que estamos correlacionados y cada uno somos ecosistema, y tenemos que tener eso presente, ¿no? Exacto. Así es. Oscar, muchísimas gracias, y volverás pronto para seguirnos contando de tus grandes proyectos. Felicidades. Con todo gusto. Un placer. Muchos saludos. Igualmente. Pues ya escucharon. ¿Qué más? Hay mucho que decir.